كاشف الضياء. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Wa min iqtafa atharahum wa istanna bihudahum ila yawm al-fasl al-azim. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a un nuevo programa de Recita el Corán, un espacio donde aprendemos juntos los preceptos básicos y los fundamentos básicos y las reglas básicas de la recitación de la palabra sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos llegado al apartado de las reglas relacionadas con la nun sákina y el tenwin, lo que es la nun muda, sin vocal, y la vocalización doble. Hemos estudiado tres de las cuatro reglas relacionadas con esta letra, con este apartado. Hemos estudiado el idhar, la aclaración y sus respectivas letras. También hemos estudiado el iqlab, la transformación y su respectiva letra, y la fusión con sus dos tipos, tanto la fusión con nasalización, idgham bi gunna, y la fusión sin nasalización, que es idgham bi ghayri gunna, o idgham kamil y idgham naqis, fusión completa y fusión incompleta. Hemos detallado los conceptos relacionados con esas tres reglas, y nos queda la última de las reglas relacionada con la nun as-sakina y el tenwin, y es la regla de al-ikhfa. Hemos dicho que la nun as-sakina y el tenwin, cuando se encuentran con las otras letras del alifato árabe, se producen unas ciertas reglas. Las seis letras de al-halq, las 6 letras de la garganta, son para la regla de al-idhar. Cuando se encuentra la nun sákina con las 6 letras de al-idhar, hay que aplicar al-idhar, la aclaración. Hay que pronunciar la nun sákina tal y como es, con su gunna natural, sin destacarla y sin eliminar digamos el cuerpo de la letra. Y esas 6 letras son hamza, ha, ain, ha, ghain, kha, las letras de la garganta, y podéis volver a los capítulos de los puntos de articulación, makharij al-huruf. La otra regla, que es al-iqlab, la transformación. Transformamos la nun sákina y el tenwin, que en realidad a la hora de pronunciarla es una nun sákina, cuando se encuentra con la letra ba. La transformamos en una m, en una mim, con nasalización y disimulada. Mim con gunna y ikhfa. Transformamos el sonido de la nun en una m, y esa m la aplicamos la disimulación y la gunna cuando se encuentra con la letra ba. También cuando se encuentran con las letras de la fusión del idgham, que son 6 recogidas en la palabra yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw y nun, hay que aplicar la fusión. Pero la fusión son dos tipos: fusión con nasalización, fusionamos el cuerpo de la letra de la nun en la otra letra y mantenemos su característica, que es la gunna, que es idgham bi gunna, de la fusión con nasalización, y es con 4 letras: yu, minu, ya, waw, mim, nun. Y el otro tipo es idgham bi ghayr gunna. Fusionamos la nun sákina y el tenwin totalmente en la letra ra y la letra lam, y se denomina también idgham kamil, completo, porque es una fusión completa. Desaparece del todo el sonido y el cuerpo y la característica de la letra nun y el tenwin, que es una nun sákina. Las letras restantes del alifato árabe, que son 15, hemos visto 6 del idhar, 6 del idgham y una del iqlab. Las 15 letras restantes son las que producen, digamos, la regla de al-ikhfa. Vamos a ver esta definición de esta regla. Al-ikhfa sería la traducción, la disimulación. Esta regla consiste en disimular la letra nun as-sákina o at-tanwin, que es la vocalización doble, pero en realidad el sonido es de la nun as-sákina, aplicando la nasalización, la gunna, ese sonido que se articula en la cavidad nasal, en el hayshum, cuando son seguidos por una de las letras restantes, las 15 letras restantes. Eliminamos las letras del halq, eliminamos las letras de al-idgham y la letra de al-iqlab. Las letras que nos quedan son las que veis en pantalla: la sad, dhal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zay, fa, ta, dad y dha. Repito: sad, dhal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta,
zay, fa, ta, dad y dha. Esas 15 letras cuando siguen la nun as-sakina y el tanwin, cuando vienen después de la nun as-sakina y el tanwin, en el tanwin tienen que ser en dos palabras, pero si es con nun sakina pueden estar en la misma palabra o estar en dos palabras. Cuando la nun as-sakina, digamos, precede las 15 letras, hay que disimularla. ¿En qué consiste esa disimulación? Es quitar el cuerpo de la letra, quitar el sonido en el punto de articulación y mantener la característica que es la gunna, que es la nasalización. La nun y la mim son dos letras que van acompañadas siempre con la gunna, con la nasalización, las dos letras en árabe que van con nasalización, y esa nasalización se produce, se articula en la cavidad nasal, el jayshun, que es un punto principal, un punto de articulación principal, un makhraj ra'isi, ¿no?, de la gunna, como hemos estudiado en su momento. En el caso del ikhfa, disimulamos el cuerpo de la letra y no la articulamos en su punto de articulación. En su makhraj, lo único, mantenemos la característica que es al-gunna. Se percibe el sonido de la gunna, pero no se percibe el sonido claro de la nun. Por eso se denomina al-ikhfa. Akhfa al-shay'a en árabe es disimular o tapar, y esa es la regla relacionada con la nun as-sakina y el tanwin. 15 letras restantes de las otras que hemos estudiado para las reglas de al-idhar, al-iqlab y al-idgham. Y son recogidas en un verso muy famoso, vamos a verlo, y quien pueda, digamos, memorizarlo estaría bien. Sif dha thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da' zalima. Estas letras se encuentran al principio de cada palabra del siguiente verso. Quien quiere, por ejemplo, citar esas 15 letras de memoria, si memoriza este verso poético, pues en cada palabra, al inicio de cada palabra está una letra de las letras de al-ikhfa, de las 15 letras. Sif ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Es un verso que han puesto los sabios del tajwid para abarcar las 15 letras de al-ikhfa. Hay que tener unas observaciones muy importantes en este sentido cuando se trata del ikhfa, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Observaciones relacionadas con la regla de al-ikhfa. La primera es cuando la letra nun o el tanwin son seguidos por letras enfatizadas, y aquí nos hará falta volver al apartado de los rasgos distintivos, de las características de las letras, sifat al-huruf. La gunna, esa nasalización que mantenemos, la gunna tiene que ser también enfatizada, depende de qué letra le sigue a la nun. Son 15 letras, pero esas 15 letras cada una tiene su característica, como hemos estudiado. Aquí lo más importante es la característica de la enfatización, del tafjim y al-tarqiq, las atenuadas y enfatizadas. Cuando son letras enfatizadas, la gunna también hay que enfatizarla, también es enfatizada. Y por lo contrario, cuando son seguidos por una letra atenuada, la gunna tiene que ser atenuada también. Y lo vamos a ver, inshallah ta'ala, con más claridad con los ejemplos que vamos a ver luego. Y también otra de las observaciones, cuando la letra nun, as-sakina y el tanwin son seguidos por la letra qaf y kaf, el sonido se debe articular únicamente en la nariz, a diferencia de las otras letras, porque si no estaríamos pronunciándola como una ya, no como una nun, y eso es uno de los errores precisos que cometen algunos recitadores. Estas observaciones son unas observaciones, digamos, de un nivel de perfección. Hay que tenerlas en cuenta para, a la hora de aplicar el ikhfa, aplicarlo bien. Cuando se trata de letras enfatizadas, la gunna también se enfatiza. Man, dalla, man, dad mufajama, entonces la gunna también hay que enfatizarla. Y cuando es, por ejemplo, dal, min, dun, hay una diferencia abismal. Entonces la nun hay que enfatizarla también, el sonido de la gunna, porque la nun desaparece. No articulamos la letra en su punto de articulación, pero sí pronunciamos la nasalización, que es la característica de la gunna que va siempre acompañando la nun. Pero si es una letra enfatizada, como vamos a ver en los ejemplos con más detalle, hay que enfatizar la gunna. Y cuando es atenuada esa letra, hay que atenuarla. Y en el caso del qaf y el kaf, al ser unas letras que salen ya desde el fondo de la lengua,
rozando el alto del paladar duro en el fondo de la garganta, esa distancia que existe entre el lugar de la cavidad nasal y el punto de articulación de esas dos letras a veces dificulta la pronunciación o la realización de ese sonido, y en vez de que sea la gunna se pronuncia como una ya con un toque de gunna, y eso es incorrecto. Minkum, minkum, man qala. Pretenden llegar a la letra antes de, especificar o perfeccionar el sonido de la gunna, y eso sería incorrecto. Siempre hay que tener en cuenta, hay que tener esa observación en cuenta cuando se trate de esas dos letras, para que solamente utilicemos únicamente la cavidad nasal a la hora de sacar el sonido de la gunna. Man qala, min qabl, minkum, man kana yuridu al-hayata ad-dunya, que se note, digamos, la vibración del aire que se produce en la cavidad nasal, y no tiene que intervenir de ninguna manera la garganta. A diferencia de las otras letras, al ser cercanas al punto de articulación de la nun y al ser cercanas a la cavidad nasal, es más fácil pronunciar al ikhfa, a diferencia del qaf y el kaf, para que lo tengamos en cuenta, inshallah. Vamos a verlo con más detalles en esa tabla donde tenemos ejemplos de cada letra. Ejemplos de la nun sákina y ejemplos de at-tanwin, y hemos seguido el orden del verso. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. الصاد sería قاعا صفصف قاعا. Si os dais cuenta, la gunna es enfatizada. ¿Por qué? Porque صاد es harfu isti'la, es una letra de rasgo distintivo, la elevación, y también de todos los rasgos distintivos que tienen relación con aspectos de enfatización, del tafkhim. قاعا صفصفا قاعا صفصفا أنصارا أنصارا. En el caso de dhal, que es una letra atenuada, عزيز ذو انتقام عزيز ذو انتقام من ذا الذي. Hay hermanos que lo que hacen es hacer el idhar. En el caso del ikhfa hacen el nun con el idhar, pero con gunna. Man dhalladhi azizun dhu. Eso no es ikhfa, eso es idhar con gunna. Es aclarar el sonido de la nun y aplicarle más gunna, y eso sería incorrecto. El ikhfa, disimular el cuerpo de la nun y mantener simplemente la gunna. Azizun dhu intiqam. No se percibe el nun. Man dhalladhi. En el caso de tha, saihatin thayyibatin wa abkara, saihatin thayyibat, manthura, manthura. Tenéis que notar, digamos, la realización del sonido en la cavidad nasal, una vibración, porque el flujo del aire en la zona de la cavidad nasal, en el hayshum, es el que produce el sonido de la gunna, de la nasalización. La Qur'anun Karim, ahí tenemos que tener en cuenta la observación. La Qur'anun Karim, min kul, hay que tener en cuenta el qaf y el kaf, porque si no actúa únicamente la cavidad nasal, se percibe como una ya. La Qur'anun Karim min kulli, y ese es uno de los errores que cometen muchísimos recitadores, digamos, que no han llegado al nivel de la perfección. En el caso del jim sería fasabrun jamil, fasabrun jamil, anjayna. En el shin, jabbaran shaqiyya, jabbaran shaqiyya. Notáis que la gunna es atenuada. ¿Por qué? Porque la letra es de las letras atenuadas, muraqqaqa.
min shar, min shar. Lo mismo el nun as-sakina y el tanwin. Aquí el qaf es una letra enfatizada. Vais a notar que el gunna es también enfatizada. Shay'in qadir, shay'in qadir, min qabl. La gunna, la nasalización, también hay que enfatizarla porque la letra que sigue a la nun as-sakina o al tanwin es una letra enfatizada. Qawlan sadida, aquí cambia. قولا سديدا إن الإنسان لفي خسر إنسان لفي خسر وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا أندادا أندادا. Pasamos a la siguiente para terminar con los ejemplos, inshallah, y sería حلالا طيبا حلالا طيبا. También es enfatizada. من طين من طين. نفسا زكية نفسا زكية. أنزلنا أنزلنا. عاقرا فهب لي عاقرا فهب لي. أنفسكم أنفسكم. جنات تجري جنات تجري. أنت عليهم أنت عليهم. Notáis que la gunna en estas letras han sido atenuadas. Aquí en el caso del dad, por ejemplo, que es una letra enfatizada, vais a notar el cambio. Qismatun dhiza man dhal dhillan dhalila. En el dha lo mismo, dhillan dhalila. Anzirni anzirni. Estos son los ejemplos de cada letra. Y lo más importante, como digo siempre, es la práctica, ¿no? Esta es la parte teórica. El ikhfa es la definición, las observaciones son las que hemos mencionado y los ejemplos son los que habéis visto plasmados en las imágenes en pantalla. Pero lo más importante de todo esto es la aplicación. Si no aplicamos estas reglas, de nada nos sirve esta parte teórica. Hay que acordarse de las letras de cada regla. Las letras del bloque del idhar son 6, el iqlab es 1, la transformación, el idgham son 6 y armal 1, y todas las restantes, siempre que se encuentre una nun as-sakina a lo largo de todo el Sagrado Corán, desde la primera sura hasta el final, siempre que se junta una nun as-sakina o el tanwin, que es en realidad una nun pronunciada como tal, sakina, hay que aplicarle el ikhfa, la disimulación, disimular el cuerpo de la letra y mantener la nasalización, digamos, ejercitando simplemente la cavidad nasal, sobre todo con dos letras que son el qaf y el kaf. Esta es la parte teórica, inshallah, y hacemos una breve pausa y volvemos para llevarlo a la práctica. No se vayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de vuelta en este nuevo programa de
recita el Corán. Hemos terminado de estudiar las 4 reglas relacionadas con la nun as-sakina y el tanwin, con la nun muda y la vocalización doble, y la última regla es el ikhfa, que sus letras son las 15 restantes de las otras reglas anteriores. Ahora vamos a proceder, inshallah ta'ala, a nuestra recitación práctica. Seguimos el mismo orden de nuestro último hizb, de la última división del Sagrado Corán, y hemos llegado a la sura 89, Surat al-Bayina, la sura de la evidencia. Y como siempre, hasta el momento debemos de estar atentos y aplicar al menos lo que hemos estudiado hasta el momento. Makharij al-huruf, Sifat al-huruf, los puntos de articulación, los rasgos distintivos, y Ahkam al-nun, al-sakin y el tanwin, y también los aspectos de al-basmala y el isti'adha. Vamos a, inshallah ta'ala, a proceder a la recitación práctica y mencionaremos y recordaremos las reglas que hemos estudiado hasta el momento. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Vamos a recordar algunas de las reglas que hemos estudiado hasta el momento, sobre todo las de nun as-sakina y de al-makharij as-sifat. لم يكن الذين كفروا من أهل nun sakina y hamza es إظهار, es aclaración. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين nun as-sakina منفكين nun muda con F. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالم فاء والمشركين منفكين. ¿Veis la diferencia entre من أهل الكتاب والمشركين منفكين? Hacemos la disimulación. حتى تأتيهم البينة رسول من الله. Fusión. Tenemos tanwin y mim. يرملون. Fusión con gunna. Eliminamos el cuerpo de la nun, la fusionamos el tanwin en la mim, se convierte en una mim con shadda y hay que aplicar al gunna. Rasulun min Allah yatlu suhuf, el susurro, el hams. Acordaros de este rasgo distintivo. Suhufan mutahhar, lo mismo, tanwin y mim, idgham, bi gunna.
صحفا مطهرة فيها كتب مطهرة في تنوين y fa es إخفاء, disimulación que acabamos de estudiar. فيها كتب قيمة, lo mismo, إخفاء. Hacemos la disimulación del tanwin con el qaf, lo único que tiene que ser enfatizada la gunna porque el qaf es enfatizada. Hay una diferencia entre mutahharatan fiha kutubun qayyimah, una es atenuada y la otra es enfatizada. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد, nun ساكنة y ba es transformación, إقلاب, إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Y finalmente las reglas de al-qalqala, de los rasgos distintivos en diferentes lugares. Y finalmente también nun as-sakina y kha. Liman khashiya rabbah. Liman y nun y ha. Anhum radiyallahu anhum wa radu anh. Es idhar. Hay que pronunciar la nun as-sakina con aclaración, sin más gunna de lo natural, y en el caso de liman khashiya rabbah lo mismo, es kha con nun as-sakina, es idhar, y eso es lo que hemos estudiado hasta el momento. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi también es idhar, fi nari jahannama khalidina fiha, etc. Estas son las reglas relacionadas con la nun as-sakina y el tanwin. 4, acordaros: idhar, idgham con gunna y sin gunna, iqlab, transformación, y el último que es el ikhfa, que abarca 15 de las letras restantes. Insisto, el aspecto de la práctica siempre tenéis que llevar a la práctica. Cuanto más practiquemos, inshallah ta'ala, estos aspectos llegaremos a perfeccionarlo y se transformará, inshallah ta'ala, se convertirá en una cuestión automática. Uno va recitando sin fijarse ni siquiera en las letras, porque la recitación respeta, digamos, las reglas de la pronunciación, de la entonación y de la manera correcta de pronunciar las letras en árabe. Así es como nos lo enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y así es como le fue revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah nos haga de los que recitan a la perfección su palabra, y que nos haga de los que aprenden el Corán y se lo enseñan a los demás. Barakallahu fikum, y nos vemos en el capítulo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.